los géneros literarios, más que todo es eso, ya lo que vamos a estudiar, los diferentes tipos de género que hay en la Biblia y cómo abordar desde una perspectiva pues de interpretación, que es lo que queremos con la hermenéutica, estos géneros literarios. Entonces aquí vamos a hacer uso de varios recursos lingüísticos, digámoslo así, o sea, cosas básicas. Como les compartí ahí un artículo, lo que hay que primero aprender es a leer, decía, ¿verdad? Eso es muy importante porque uno no lee una carta igual que como uno lee un código de normas, el reglamento interno, por ejemplo, o, o un poema. Son distintas formas de lectura. Entonces eso es lo que vamos a hacer con esta materia, Hermano, entendiendo. hermano Ali, hermano Adonai, Sí, señor. sería que usted nos dé una definición corta de qué es lo que es hermenéutica y exégesis. Yo tengo aquí que hermenéutica es la ciencia que estudia las distintas reglas de interpretación y la exégesis, cómo se aplica, cómo se aplica. Hay otra definición más clara que uno pueda ponerla ahí para tenerla ahí a boca de... Bueno, pues básicamente hermenéutica habla de los principios para poder interpretar. Principios para poder interpretar. Y la exégesis tiene que ver con sacar, como con extraer el significado o el contenido de un texto en este caso, ¿no? Y específicamente pues de la Biblia en la hermenéutica y exégesis bíblica. De todas maneras, depende del libro que usted lea, depende de la persona que estudie, no se ponen muy de acuerdo las personas en qué es hermenéutica y qué es exégesis. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, hay autores que dicen, la exégesis es interpretar los textos allá en su contexto y la hermenéutica es traerlos al presente. Hay otros que la presentan al revés. La hermenéutica es para entender allá lo que pasó, lo que se dio, lo que se dijo, y la exégesis es para traerlo acá. Pues igual, lo importante es que tengamos claro que van ligadas, ¿no? Y que la hermenéutica son como los principios, las normas, y la exégesis tiene que ver con la aplicación de esos principios, pero pues depende, le digo, como de quién uno esté leyendo, uno va a encontrar un poquito distinto esto. Hermano, entonces sería como sinónimo, ¿no? Sería como sinónimos. Algo por ahí, Sí, o algo más o significado. menos, sí. Bienvenido, mi hermano Pimentel, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano. Disculpe que llegué tarde. El hermano Edgar Gil también, Dios lo bendiga. Bueno, entonces les voy a compartir aquí, vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a seguir, como les dije, en esta materia, el orden que trae ese libro de... se me fue la palabra ahora, el nombre del libro, perdón. Bueno, el libro verde que les compartí hace 15 días. Ahora entiendo, no, ¿cómo se llama ese libro, hombre? Bueno, se me fue el nombre del libro ahora mismo. ¿Ustedes lo recuerdan, no? ¿No? A ver, lo miro aquí porque aquí se lo compartí a ustedes. ¿No fue el de acaso Hermenéutica Pablo dijo eso, o el otro de los de estudio? De los de estudio, le estoy viendo que vamos a seguir el orden que trae. Está el de hermenéutica bíblica. Sí, ese no es. O sea, ese es el que vamos a usar, pero como de segundo. Ese es un poquito más complicado. lectura eficaz de la Biblia. Gracias, lectura eficaz de la Biblia. Entonces, ese libro que es, desde mi punto de vista, más sencillo, más práctico, fácil de entender, vamos a seguir ese orden. El de hermenéutica bíblica es más completo, es más como para profundizar un poquito, pero si usted no está muy familiarizado con los términos, le va a costar de pronto entender un poco lo que ahí se dice. Pero es más completo, o sea, es como el complemento de esta sencilla que vamos a ver nosotros. Y como tercer libro, entonces vamos a usar ese que dice, Descubre la Biblia es literatura, que también creo que les mandé por ahí la bibliografía, ¿no? Entonces vamos a ir en ese orden que presenta el libro Lectura Eficaz de la Biblia, que es de lo más sencillo a lo más complejo, según me parece a mí. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla ya y vamos a empezar con la presentación de hoy.
Las epístolas, vamos a empezar por ahí, por el género epistolar. Voy a apagar mi cámara para ahorrar un poquito de batería. Si logro saber cómo se hace aquí, ya. Y ahora minimizo esta pantalla aquí. Ajá. Y ya creo que ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, hermano, la estamos viendo. Bien, entonces vamos a hablar de esto, hermano, del género epistolar. Y aquí lo que vamos a resaltar es la importancia del contexto. Oh, ¿no estamos grabando? Hay que grabar, ¿verdad? Sí. Sí, hermano, está grabando. Sí. Ah, bueno, gracias, hermano. Tal vez está dentro del automático para grabar. Bueno. Entonces, aquí lo que vamos a resaltar es la importancia del contexto. El contexto histórico, específicamente, porque las epístolas son escritos circunstanciales. Ah, se me perdió la pantalla. Perdón, mi hermano, se me perdió la pantalla. Vamos a ver qué pasó. ¿Dónde está? Ya. Bien, entonces les decía que las epístolas son escritos circunstanciales, quiere decir pues que dependen de lo que estaba pasando en el momento y hay que interpretarlo muy bien. Vamos a empezar entonces con algunas generalidades de las epístolas. Sabemos que son la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿no? Las epístolas. Y que realmente contienen la interpretación que los apóstoles le dieron al mensaje que oyeron de Jesús, al Evangelio. Eso es nada más recordar algo. Entonces, de los 27 libros, uy, hermano, perdón, que me están llamando aquí y voy a contestar para decirle que estoy ocupado. Discúlpenme. Mi hermano Hernando, Dios lo bendiga. Amado y apreciado amigo, Dios te bendiga, Donay. Mi hermano Hernando, yo lo llamo dentro de 2 horas. Estoy ahora ocupado en una clase y dentro de 2 horas le puedo atender, ¿o yo? Yo lo llamo. ¿Listo? Ocupaciones. Bueno. Ok, Dios te bendiga. Perdón, mi hermano. Bien, entonces, son 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea que aprendiendo... Oh, no llega el día. Voy a poner ese teléfono en modo avión. Listo. ¿Me están oyendo, hermanos? Sí, se oye muy bien. Bueno, hermano. Okay, gracias. Perdón ahí por las interrupciones, hermanos. Entonces, de los 27 libros del Nuevo Testamento, pues 21 pertenecen a este género, las epístolas. Alguien dijo en forma de chiste que las epístolas, lo primero que uno debe saber es que no son las esposas de los apóstoles, ¿no? Entonces, es fundamental que lo entendamos. Hay unas personas que hacen una diferencia que a mi modo de ver, pues, no tiene mucho, y dicen que si son cartas o epístolas. Entonces, quieren decir con eso que algunas de las epístolas o de los textos se pueden llamar cartas y otras epístolas. Cartas para ellos son como las más personales, como las que estaban no dirigidas a todo el público, sino a una persona solamente. Es decir, en este caso serían como las pastorales de pronto y quizás Filemón también. Y las epístolas, las que ya van dirigidas a un público más amplio y no a una persona particular. Pero no es muy exacta para aplicarlo a la Biblia porque, aunque fuera, por ejemplo, Filemón, que es de las más personales, digamos, sin embargo, tiene algunas declaraciones, algunas enseñanzas y principios que no son aplicables para todas las personas. Entonces,
también sería como una epístola en ese sentido. Y una muy general como Romanos, por ejemplo, o las generales que llaman también así. Sin embargo, también tienen algunos rasgos personales de familiaridad que entonces dificultan una clasificación estricta para decirle son cartas o son epístolas. Hermano Pero, Adonai, sí, ¿le puedo agregar algo ahí, si sí, usted pues, me claro. permite? Ok, de las 4 evangelios de Jesucristo, pues en el Nuevo Testamento, todo es la declaración de la vida de Cristo. Cuando nace la iglesia es en el libro de los Hechos, que es la fundación de la iglesia. Las epístolas paulinas son las cartas que dirigió Pablo, que son las cartas a los hermanos en la revelación de Jesucristo. Y las otras 7 epístolas generales, que son 7, están agregadas con el libro de Apocalipsis, que es una como libro de profecía. Eso es lo que yo quería agregar. Bueno, pero no estoy tan de acuerdo con lo que usted dijo, Ajá. porque las epístolas generales, por ejemplo, vamos a ver ahora la clasificación, pero no podemos clasificar una epístola con Apocalipsis, porque no son textos No, es proféticos. una profecía. Por eso coloqué, es una en profecía, 7 que son las generales, y ya las otras son los Ok, complementos, que listo. fueron Está cartas a bien. los hermanos. Vamos a verlo ahora cuando hablemos de la clasificación. Muchas gracias, mi hermano Gil. Amén, amén, amén. Bien, entonces ya queda claro cuando ustedes lean por ahí los libros y algunos hacen la diferencia entre carta y epístola, ¿a qué se está refiriendo? Carta se está refiriendo a que es un escrito muy personal, muy particular, y epístola que tiene como una visión general. A eso es a lo que refieren los autores cuando hablan de esto. ¿Qué características tienen estas epístolas? Bueno, todas pertenecen al primer siglo. Entonces estamos hablando ya de una diferencia de 20 siglos, 2000 años, que eso es de verdad, muchísimo tiempo. Entonces todas pertenecen a ese primer siglo, no son tratados pues como si usted fuera a comprar un libro de teología sistemática y comienza usted a estudiar que la Biblia, que Dios, que el hombre, la antropología, el pecado y así por temas, ¿no? Eso es la teología sistemática. Ninguna carta se puede tratar como teología sistemática, aunque tratan, por supuesto, temas teológicos. Pero ninguna aborda todos los temas y ninguna agota un tema. Ni siquiera Romanos, que es la más soteriológica, agota todo el tema de la salvación. Entonces, ninguna de estas cartas o epístolas son tratados de teología sistemática. Más bien si son documentos ocasionales, lo que decíamos ahora, que quiere decir pues que están originados por una circunstancia particular que se estaba presentando, algún problema, alguna situación, y entonces surge la necesidad de escribir una respuesta a esa situación. Eso quiere decir que son ocasionales. No es que, tengo ganas de escribir hoy está como muy bonito el día, en fin, y vamos a escribir una carta al hermano de tal parte. No, sino que había una situación que ameritaba, en algunos casos, urgente solución. Es lo mismo que dice ahí, ahora. Entonces, bien sea por necesidad de los destinatarios o por necesidad propia del que está escribiendo, pero hay una motivación, hay una razón de ser de esa epístola, que es lo primero que vale la pena descubrir o estudiar. En ese sentido, se ha dicho, y creo que estamos de acuerdo todos, que leer una epístola es como escuchar la conversación nada más de una parte del teléfono. Ustedes ahora supieron que me llamó un hermano acá. Si oyeron, ya saben que se llama Hernando, pero no saben nada más, ¿verdad? Porque nada más escucharon una parte de lo que yo hablé, no saben el que me dijo. Se lo pueden imaginar, pero eso ya es difícil que acierten con propiedad a lo que él dijo. Bueno, así nos toca también, o sea, es igual cuando leemos las epístolas. Sabemos lo que escribió Pablo, sabemos lo que escribió
Pedro, Santiago, pero no sabemos, por ejemplo, qué decían las cartas, exactamente las cartas a las que Pablo estaba escribiendo. Entonces, hacemos como una labor investigativa en este caso con la interpretación de las epístolas. Bien, y lo otro es que se escribieron, pues, por eso decimos que las epístolas, aquí resaltamos la importancia del contexto. Entonces hay que mirar si el autor estaba, por ejemplo, las epístolas que llaman las epístolas de la cautividad o las de la prisión. Entonces, ¿qué circunstancia estaba el apóstol? ¿Verdad? Porque todo eso va a jugar un papel importante en el mismo texto. Y también la circunstancia en la que estaban los destinatarios, cómo era esa iglesia, cómo estaba conformada, por qué situaciones había pasado. Entonces, toda esa es la labor investigativa, digamos, que uno debe hacer para poder interpretar bien los textos llamados epístolas. Ya de entrada, pues ustedes se pueden dar cuenta que, aunque son los más fáciles, realmente no es que sean tan facilitos. No es nada más leer ya, sino que humildemente y tenemos que aceptar que necesitamos otros textos, aparte de la Biblia, para poder entender bien e interpretar apropiadamente. Quiero aclarar este puntico, porque sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Eso lo entendemos todos. Es decir, lo que necesitamos saber usted y yo para nuestra salvación, que es el objetivo primordial de la Biblia, que entendamos cómo ser salvos, no necesitamos nada más. Necesitamos nada más leer la Biblia, pedir inspiración del Señor y el Señor nos va a iluminar. Ahí está, clarito lo que debemos hacer. No necesitamos, sinceramente, y creo que estamos de acuerdo todos, hermanos, no necesitamos hacer cursos de exégesis y hermenéutica para entender cómo es que debemos ser salvos. Pero si ya queremos ir un poco más allá, es decir, ya comenzar a sacar otras enseñanzas que quizás no sean tan fundamentales, pero enriquecen las enseñanzas fundamentales, las doctrinales, y también enseñar apropiadamente la palabra de Dios, entonces sí necesitamos hacer uso de la hermenéutica. No puede usted, con solamente leer la carta a los Corintios, descubrir del todo cómo era la vida social de esa época, ¿verdad? No sabe usted a qué se dedicaban en la ciudad, de qué vivían, en fin, eso no lo dice la Biblia. Eso es lo que me refiero, tendremos que ir a otras fuentes, tenemos que ir a los libros de historia, tenemos que mirar por lo menos la historia del Imperio Romano, cómo era eso. La Biblia menciona la ciudadanía, pero no dice más cosas acerca de la ciudadanía romana. Entonces, ¿de dónde sacamos la demás fuente para mirar acerca de eso? Pues de otros textos, llámese diccionarios, comentarios, en fin. Entonces, a eso me refiero. No tiene que ver aquí, pues, con que nosotros necesitemos mirar libros, diccionarios, enciclopedias y todo para poder entender cómo ser salvos. No, no me estoy refiriendo a ese tipo doctrinal, sino a la interpretación en sí, ya digámoslo más literaria, como es lo que estamos haciendo aquí, un estudio literario de las escrituras. Aclaro el punto. Bien, y ahora llegamos a la clasificación, que era lo que decía el hermano Gil. Entonces, clásicamente se han clasificado, así como mencionó el hermano, las epístolas paulinas y las epístolas generales. Pero vamos a ver dos cositas aquí. Primero que esta es una combinación de dos formas de clasificar. Cuando usted va a clasificar algo, usted tiene que definir primero el criterio para clasificar. O sea, vamos a clasificar según la forma, según el contenido, según el sabor, según el olor, ¿verdad? Entonces usted dice, esto es dulce y esto es amargo, según el sabor. Entonces, que según el olor, digámoslo. Entonces usted huele y dice, sabroso, delicioso o pestilento, ¿verdad? Pero si usted dice, bueno, entonces los alimentos podemos clasificarlos en pestilentos y amargos. Entonces uno como que dice, pero está como rara esa
clasificación, porque está mezclando dos cosas, ¿verdad? Está mezclando el sabor, el gusto, con el olor. Eso hacen acá los que clasifican las epístolas de esta manera. Porque la primera clasificación de epístolas paulinas tiene que ver con el autor o el escritor. Entonces, del remitente. Según esa clasificación, podemos nosotros clasificar las epístolas en paulinas, juaninas, petrinas, la de Santiago, la de Judas y una carta que es anónima, que la Biblia no dice quién la escribió. Ya ustedes saben cuál es. Entonces, esta es la clasificación según el escritor de la carta. Y tenemos la otra clasificación que es según el destinatario. Entonces, según el destinatario, las cartas pueden ser eclesiásticas, las que van dirigidas a las iglesias en Roma, en Corinto, en la región de Galacia, en Éfeso, en Tesalónica y en Colosas, ¿verdad? Las epístolas pastorales, las que van dirigidas a los pastores, en este caso, Timoteo y Tito. Y una realmente que es la personal, que es la que va dirigida a una persona específica, que es Filemón. Y las generales se llaman así porque no van dirigidas a una iglesia específica de una región nada más, sino a el público en general, o por los generales, o a la iglesia universal, digámoslo así. Otro le han puesto a esa también, a las iglesias, las epístolas judeocristianas, pero es que en ese entonces, pues todas las iglesias eran judeocristianas, hasta la de Roma y la de Corinto, en todas habían también judíos dentro de las congregaciones eclesiásticas. Esto es entonces clasificándolas con respecto al destinatario. Entonces, por eso decía que esta clasificación es una mezcla de las dos. Las epístolas paulinas, pues sí, con respecto al autor, y las generales con respecto a los destinatarios. Bueno. Sigamos entonces. Bueno, aquí la cuestión del contexto histórico es algo muy importante porque, le digo, es lo que origina la carta. Entonces tenemos que reconstruir la situación que motivó al apóstol a escribir ese texto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí damos 3 recomendaciones, pues por supuesto basadas en el texto. Ya ustedes saben que esto no me lo inventé yo, sino que lo estoy resumiendo de lo que he leído en ese libro y en los otros más que le he comentado. Así ustedes pueden profundizar más leyendo esos textos. Una recomendación es leer toda la carta de una sola vez, como se hacía en la época. La carta llegaba y no leían un versículo, ni una parte. No existían además en esa época tampoco versículos ni capítulos, que es una de las cosas que debemos entender, ¿no? Ni subtítulos, sino que estaba toda la carta sin capítulos, sin versículos y sin subtítulos. Así deberíamos leerla. Y en varias versiones, y ojalá bien distintas una versión de la otra. Lo ideal pues sería leerla en el idioma original, en el griego, en el que se escribieron, pero igual, leyéndolas en griego, usted también se va a hacer su propia versión, la suya, ¿verdad? Y yo me haré la mía. Si tomamos un texto en inglés y lo repartimos aquí entre los que estamos 8 personas y lo traducimos, y dentro de 8 días leemos lo que vamos a traducir, estoy seguro que van a salir 8 versiones. No va a haber ninguna exacta a la otra, ninguna. Porque cada uno va a usar el vocabulario, las palabras que más usa, y otros pues de igual manera, ¿no? Y quizás estemos de acuerdo en el mensaje, en el contenido del texto, pero no en la forma en la que lo hemos traducido. Entonces, por eso hay que hacer esa lectura así, varias veces y en varias versiones, para tener una idea más clara de lo que realmente dice la epístola. Y ir tomando nota, un papelito, bueno, en el computador o en el iPad, donde usted esté haciendo el estudio, pues ir tomando nota de la información que se va dando y de las preguntas
que van surgiendo y que la carta no resuelve. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a buscar la información? Pues ya sabemos, no está en la Biblia. Entonces, claro, aquí es donde digo yo, ay, hermano, pues ya, quedemos con lo que está en la Biblia y listo. Bueno, está bien. Pero entonces no vamos nosotros como a profundizar mucho, ¿verdad? Sin que vayamos pues a cambiar la doctrina ni nada de esto. No es a eso a lo que nos estamos refiriendo, sino a la forma literaria de abordar las epístolas. Entonces sí, hermanos, tenemos que acudir a los diccionarios, a las introducciones de los comentarios o introducciones al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento, en fin. Y tenemos que informarnos, aparte de la Biblia, con otros textos, informarnos acerca de la cultura de esa época. No, que resulta que es que en Corinto o en Éfeso la situación con las mujeres era bien difícil, era distinta pues la situación en otras ciudades por la cuestión de las deidades que habían y las diosas y los sacerdotisas. Bueno, todo eso no lo vamos a entender si no lo leemos o si no nos lo han enseñado, ¿verdad? Entonces tenemos que empaparnos bien del aspecto social, el aspecto político, quedó mal ahí, es político, pero es político, religioso, económico y hasta geográfico también. Entonces todo eso no está en la Biblia. Entonces ahí tenemos que buscar de otras fuentes para poder ya interpretar mejor. Es válido, hermano, hacerlo por lo siguiente. O sea, yo sé que hay mucha gente, pero no ustedes, que ustedes son pastores, seguramente que están familiarizados con el estudio, pero hay gente en nuestras congregaciones que no les gusta. Yo nada más leo la Biblia y ya, con eso es suficiente. Bueno, está bien. Pero la persona que lee la Biblia hoy en día tiene una mentalidad, una estructura mental, social, política, económica del siglo XXI, que es bien distinta a la mentalidad político, social y económica del siglo I, ¿ya? Entonces, para poder interpretar bien apropiadamente los textos, como decíamos la vez pasada en el resumen que hacíamos, tenemos que entender lo que los primeros destinatarios entendieron. ¿Y cómo hacerlo si no nos metemos en los zapatos de ellos? Y la manera de meternos allá en la época de ellos es conociendo la cultura, la historia, el aspecto social, el religioso, el político, el económico y hasta el geográfico. Y entonces ya con esa mentalidad aquí en el cerebro podemos leer el texto y decir, ah, pues con razón. Y entonces ya vamos a verlo desde otro punto de vista. Bueno, vamos a ver ahora entonces, aparte del contexto histórico, el contexto literario. Entonces, en este asuntico, lo que vale la pena resaltar, digámoslo así, es que a un autor, a un escritor, se le conoce bien cuando usted ha leído toda su obra. Y usted va a interpretar mejor la obra también entre más sepa de ese autor, de ese escritor. Por eso también una recomendación válida para nosotros y para los hermanos, para que la demos. Cuando uno va a la librería y va a comprar un libro, uno debe saber quién fue el que lo escribió. Por ejemplo, ese señor José M. Martínez que escribe ese libro de hermenéutica bíblica, pues hay que saber quién es ese señor, en qué creía, es católico, es evangélico, de qué tendencia es, de qué escuela de pensamiento teológico, es de la teología liberal o es de una teología más bien conservadora. Los que escriben este otro texto de literatura, de lectura eficaz de la Biblia, ¿quiénes son? ¿Ya? ¿De qué época son? Entonces así vamos a tener una idea ya de lo que nos vamos a encontrar. Hay un señor que les voy a recomendar para la otra clase, que es católico, bueno, fue católico, sacerdote jesuita. Entonces uno entendiendo ya, conociendo eso previamente, sabemos que el que escribió ese texto no es un hermano de nuestra iglesia pentecostal, sino un sacerdote católico jesuita. Pero da buenos aportes en la literatura que él da para enriquecernos nosotros acá. Total que es importante conocer la historia, o entre más sepamos, pues, del autor, del escritor, pues mejor vamos a interpretar
su obra, no vamos a darla a malos entendidos. Y lo mismo también su obra. ¿Por qué es importante conocer la obra? Porque en toda la obra del autor podemos tener un conocimiento general, global de su pensamiento. Y entonces cuando leamos los párrafos, las frases, las oraciones o las palabras, ¿verdad? Porque ahí está la secuencia. Primero letras, palabras, oraciones, frases, párrafos. Pues no lo vamos a sacar de contexto, porque ya tenemos, no, como pasa con la Biblia, ¿verdad? La Biblia uno tiene que tener ya el contexto general de la escritura para decir, no podemos sacar una doctrina que contradiga todo lo que la Biblia enseña. Entonces, esta doctrina tenemos que adaptarla a lo que la Biblia enseña. Si es una conclusión que pensamos, esta doctrina, por ejemplo, la de adoración a los muertos, o que culto a los muertos, o pedir por los muertos, no, porque va a contradecir todo lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña en términos generales que por los muertos ya no hay que orar, que ya no hay nada más que hacer, sino les espera el juicio, en fin. Entonces, de eso se trata. Conociendo el pensamiento del autor, entonces no vamos a sacar de contexto fácilmente sus palabras, ¿verdad? Cosa que pasa cuando uno escucha a un predicador. Y ahora con estos memes, con esto en línea, mucho más, ¿verdad? Toman una frase y la sacan. Eso le ha pasado a muchos. Yo recuerdo que al hermano Álvaro alguna vez le sacaron una frase de un seminario por allá que en Bogotá, en donde él estaba hablando acerca del nombre de Jesús. Y entonces le cogieron una frase nada más, una frase como de 2 horas. Y con esa frase, pues, sacaron que él era como un hereje. Pero es una frase fuera de contexto. O sea, obviamente nuestro hermano no pensaba, según algunos enemigos de la verdad, pues quisieron darlo a entender. Y así con muchos de nosotros, o conocemos casos así, que han pasado con varias personas, ¿verdad? Porque le sacan solo frases y no se conoce al autor ni a su obra en general. También, entonces, acá vale la pena, hermanos, que miremos, nos ayuda mucho tener a la mano una Biblia que no esté como la Reina Valera 60, que está por versículo así separada, sino que esté por párrafos. Eso ayuda mucho a la hora de estudiar las epístolas o los textos narrativos, como vamos también a verlo ahora en la siguiente clase. Porque ya le da a usted una idea de la frase que tiene que leer completa y usted no va a parar donde no debe parar. Los versículos ayudan de pronto a buscar rápidamente, pero no para leer. A veces se interrumpen. Lo mismo los capítulos, interrumpen una idea, porque la gente para ahí, pero la idea no para ahí, la idea sigue, la idea continúa. Entonces, por eso hay que leer, aprender a leer así, por párrafos, o como algunos llaman perícoplas, ¿no? Llaman así técnicamente a eso. Bien, tratar de descubrir entonces de qué se trata el asunto, de qué es que se está hablando acá y cuándo hay un cambio. Eso pues se nota, por ejemplo, en las cartas a los Corintios. Cada rato cambia el apóstol Pablo de tema, ¿no? Entonces, bueno, eso, marcar como límites, bueno, de aquí a aquí está hablando de esto, de aquí a aquí ya habla de este asunto, y de aquí a aquí ya aborda, y entonces se va dividiendo así por secciones completas, no únicamente versículos, sino por secciones, y en ese contexto literario se debe interpretar o se va a interpretar mejor la palabra de Dios. Y entonces podemos al final hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuál era el mensaje realmente de la palabra de Dios para los primeros destinatarios? ¿Qué entendieron los corintios, los hermanos en la iglesia en Corinto cuando leyeron la epístola? ¿Cuál era el mensaje que de verdad ellos tenían que aplicar a su vida? Pero eso va a ser, obviamente, la conclusión de todo el estudio que estamos haciendo. Bueno, vamos a mirar algunas sugerencias. Ya conocemos por lo que hemos estudiado de Hermenéutica 1 la importancia de estas preguntas, ¿no? Y aquí en la interpretación práctica ya de las epístolas sí que cobran sentido, cobran valor. ¿Quién lo dijo? ¿A quién o a quiénes lo dijo? ¿Cuándo lo dijo?
dónde lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, cómo lo dijo y qué fue lo que dijo. ¿Quién lo dijo? Pues se refiere al autor o al escritor y todo lo que él involucra, ¿no? ¿A quién lo dijo? Pues se refiere al destinatario y también lo mismo, todo lo que él involucra, todo el contexto social e histórico del momento. ¿Cuándo lo dijo? Pues se refiere a el contexto histórico, la situación particular. ¿Dónde? Al contexto geográfico, en qué parte estaban. No hace lo mismo una iglesia o una ciudad que vive, está en un puerto, no trabaja en lo mismo a una ciudad que está en la montaña. Se dedican a diferentes cosas. Eso es bueno también conocerlo y entenderlo. ¿Dónde? ¿Por qué? Tiene que ver con la motivación que produjo ese escrito y para qué. Entonces el objetivo que se traza el apóstol para cuando escribe la carta, ¿no? ¿Cómo lo dijo? Entonces aquí tiene que ver con los géneros literarios, si es un canto, si es un poema, si es una exhortación, si es una predicación, si es un consejo, si es una carta como la que estamos leyendo nosotros. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues una vez más, es el mensaje que entendieron los hermanos allá en su momento histórico. Bueno, algunas de las recomendaciones que tenemos que hacer es, uno, ponerle un poquito de sentido común al asunto, ¿no? O sea, a veces nosotros lo que hacemos honestamente es esa palabrita que se llama eisegesis, que es distinta a la exégesis. Exégesis es sacar y eisegesis es meter. Entonces, de pronto no lo hacemos intencionalmente, sí, pero con honestidad tenemos que decirlo, a veces nosotros metemos nuestra perspectiva teológica y es casi que imposible hacerlo. Es muy difícil que no lo hagamos así. Nosotros todo lo vemos con nuestros lentes de unicidad, así como todos los trinitarios ven con sus lentes de Trinidad. Ellos por todas partes ven tres y nosotros por todas partes vemos uno. Y así con todo las demás doctrinas. Entonces, siempre traemos como esa tradición, además eclesiástica, esa herencia teológica. Ya decía, nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida del siglo XXI, y así vamos a leer la epístola. Pero la epístola, ya sabemos, se escribió hace 21 siglos, entonces en otro contexto distinto. Y ni la unicidad ni la Trinidad existían en esa época, porque fueron doctrinas que fueron desarrollando. Existía el monoteísmo estricto de los judíos, pero no como conocemos la doctrina de la unicidad. Así que uno no va a encontrar allá que se hable, por ejemplo, del tema de la doble naturaleza y todo lo que ya hemos nosotros desarrollado, ¿verdad? Eso no lo vamos a encontrar ahí, pero queremos nosotros meterlo allá. Esos son ya construcciones que hemos hecho, que son válidas, por supuesto, pero que no es lo que dice específicamente ese texto, porque no se habían dado esas situaciones problemáticas, conflictivas, que generaron después el desarrollo de esas doctrinas. Entonces debemos tener ese cuidado a la hora de estudiar la palabra. Y hay un versículo aquí que en el libro lo ponen como ejemplo, dice que a ninguno se le ocurre, por ejemplo, cuando lee este versículo que dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Nadie lo toma. Ah, bueno, tengo que ir hasta Troas a buscar el capote para llevarlo a donde está Pablo. Porque pues entendemos que ese versículo no es para nosotros hoy, ¿verdad? Y el autor, el escritor dice, pero en cambio otros sí nos lo aplicamos a nosotros. Entonces, ¿cómo hacer esa diferencia? ¿Cuáles son para nosotros y cuáles no? Hay que poner ahí entonces un poquito de sentido común al asunto. Vamos a ponerle límites a nuestras interpretaciones. Y una norma básica para eso es que un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado ni para su autor
ni para sus destinatarios originales. Entonces, eso es bien interesante y es bien profundo. Aquí podríamos dedicarnos un rato. Nunca un texto puede significar lo que no pudo significar para su autor ni para sus destinatarios. Pero nosotros realmente a veces sacamos muchas cosas, o no sacamos, le metemos, es la cuestión, ¿no? Que es el cuidado que tenemos que tener. Bueno, otra cosa, entonces es comparar las circunstancias. Siempre que estemos en circunstancias similares, situaciones específicas de la vida, pues, hombre, vale la pena nosotros entender literalmente lo que la palabra de Dios significó para los hermanos del primer siglo, porque seguramente que también es el mensaje para nosotros. La palabra de Dios no cambia. Pero tenemos que mirar la circunstancia en la que estamos, la situación que estamos viviendo. Porque no es lo mismo cuando usted está enfermo, cuando está convaleciente, el cuidado que hay que tener con usted en esas circunstancias, a cuando usted está completamente sano, activo, funcionando. Son otras las circunstancias. Y eso se nota cuando ustedes leen las epístolas. Un claro ejemplo de eso es cuando dice Pablo a Timoteo que no tomes más agua a causa de tus problemas estomacales, sino que toma un poco de vino. Bueno, ¿cómo aplicaríamos nosotros eso para alguien hoy en día, ¿no? Y así otros punticos ahí que tienen que ver con las circunstancias específicas en las que se estaba viviendo en ese momento histórico que se escribió la carta. Extrapolar es una técnica de poner lo que hace falta, ¿no? Ir más allá, se llama extrapolar. Extra es fuera. Entonces llega al límite, pero se va un poquito más allá. Hay un peligro en eso. Y es que a veces, pues, aplicamos los textos en otro contexto distinto para el cual se escribió. Y entonces así estamos haciendo que la Biblia signifique lo que realmente no significó para los primeros destinatarios. Lo que sí vale la pena resaltar aquí, hermanos, son los principios. Pero los principios bíblicos se deben sustentar no con un texto nada más, sino con el contenido general de las Sagradas Escrituras. Hemos oído ya que no saque doctrina de un versículo. Un versículo solo no hace doctrina. Necesita el contexto, el apoyo general de toda la Escritura. Y entonces ya nos metimos en este tema de los principios, las prácticas y las costumbres. Es bueno hacer esa diferencia y no es tan fácil hacerla. Los principios son las normas que son atemporales y transculturales. Bueno, no normas, son verdades que son atemporales, o sea, no depende del tiempo, ni de la circunstancia, ni de la cultura. Pero los principios se pueden aplicar o practicar de manera distinta. Ahí sí, dependiendo del tiempo y dependiendo de la cultura. Y entonces surgen las prácticas. Y a veces las prácticas pues se van convirtiendo en costumbres. ¿Ya? Y las costumbres algunas veces se convierten en normas, en leyes. Y ahí ya surge el problema. Aquí también podríamos andar un poquito acerca de este tema. Pero ojalá que examinemos nosotros mismos y digamos cuáles de nuestras costumbres son esos. Son costumbres o prácticas, pero no son los principios que tenemos que enseñar. Porque los principios, lo que tenemos que enseñar son principios, no prácticas ni costumbres. Y los principios, las personas los van adaptando. Y más ahora que estamos predicando pues acá en este país donde hay tanta cultura, ¿no? O sea, de tantos países. Aquí mismo, en donde yo vivo en este edificio, vive mucha gente de África. Y los domingos uno los ve, bueno, los veía, salían con sus trajes típicos de África para sus cultos, para sus iglesias, porque por acá pues, hay iglesias de afroamericanos. Y entonces sus trajes largos y todo distintas. Entonces la pregunta es, al predicarle yo el evangelio a ellos, ¿tengo que enseñarles a vestir como me he visto yo? ¿O se podrán seguir vistiendo como se visten ellos? Esto es un principio que debo enseñar, mi forma de vestir, o es una costumbre mía, o es una práctica personal. Bueno,
Me pongo yo, por ejemplo, para no colocar a las mujeres, pero ya ustedes saben que en las mujeres hay mucho más de qué hablar de esto, ¿no? Bien, la otra cuestión es la cultura. Entonces, algunos hermanos piensan, lamentablemente, o sea, me refiero a los laicos, no a los pastores, sino a algunos hermanos. Hay un hermano ahora que es amigo mío, yo lo bauticé allá en Cañaveral, en Bucaramanga, y él está en Bogotá, y ahora se le está dando por estudiar mucho de los hebreos, mucho de la cultura judía. Y pues hay un peligro en ese tipo de personas, ¿no? Que creen que como que la cultura ordenada por Dios fue la de los judíos. Y ustedes saben la cuestión de los mesiánicos y todo, cómo ellos alaban tanto el idioma hebreo y las letras y todo, que eso a la hora de la verdad es peligroso. Ninguna cultura fue ordenada por Dios divinamente, así que sí es importante que entendamos nosotros eso. No nos vamos a volver judíos, aunque el contexto histórico y cultural en el que escribió la Biblia es el judío, ¿verdad? Incluso en el Nuevo Testamento, porque la escribieron judíos con pensamiento judío, pero no tenemos que hacernos judíos para ser salvos. Y la cultura hoy en día, siglo XXI, es bien distinta a la del siglo I. Entonces, de ahí la importancia de definir los principios, y predicar son los principios, aunque lo demás nos ayude a ilustrar y a entender. Entonces debemos hacer la diferencia entre lo realmente importante o central de la Biblia y lo accesorio o lo que está alrededor, que quizás aporta ayuda, pero que no es tan importante. Ya Pablo lo decía, el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. O sea que esas cosas no son realmente tan importantes, y nosotros a veces las vemos muy importantes, sino en justicia, paz y gozo. Ok, y finalmente pues hagamos uso también del amor cristiano, o sea, tengamos tolerancia, tolerémonos unos a otros. La palabra de Dios habla de la tolerancia, habla de la paciencia, habla del soportarnos unos a otros. No hablaría de eso si todo el mundo fuera como yo. Sí, si todo el mundo fuera como yo, pues, ¿qué? ¿Qué nos vamos a tolerar? Somos todos iguales, pero no somos todos iguales. Entonces las culturas van cambiando. Estos libritos que están allá, aquí, pues ilustran acerca de las culturas, pero no para que nos volvamos judíos, sino para que marquemos la diferencia que hay entre ellos y nosotros. Y por último, las epístolas paulinas especialmente se pueden estudiar como pares, ¿ya? Entonces, Gálatas con Romanos. Dicen algunos que Romanos es como la explicación o la ampliación de Gálatas. Efesios con Colosenses, que es, usted la estudia y es casi la misma carta. Mírenlo bien y verán. Hay pasajes que son literales, copia. Entonces, como si Pablo hubiera mandado la misma carta a dos iglesias distintas. Y Filemón también se puede estudiar en paralelo con Colosenses, y ahí hay una tablita con pasajes similares. Filipenses. No, es Filemón, la de abajo, Filemón. Filipenses está entre comillas. Me equivoqué, es Filemón. Es Filemón la que se puede estudiar con Colosenses. Gracias, hermano. Porque Filemón es dirigida a un hermano allá de la iglesia en Colosas. Bueno, hermanos, entonces, esas son las recomendaciones que podemos dar con respecto a las epístolas. Y por último, ya para terminar esta, seamos humildes, hermanos. Coloqué ese peón que se mira al espejo y se cree una reina, ¿no? Él se ve como una reina. Ustedes saben que en el ajedrez la reina es la pieza más importante. Bueno, aparte del rey, obviamente. Pero es la pieza que usted la pierde y usted dice, ya perdí la partida. Y el peón, a veces hasta uno puede sacrificar 1, 2, hasta 3 peones. Pues son importantes, pero no tan importantes. Mantengamos la humildad. En el sentido en que estamos hablando de la hermenéutica, entendamos, hermanos, que no todas las cosas las sabemos. Aceptémoslo. Aceptemos nuestra limitación. Desconfíe usted de la persona a la que usted le pregunta algo en la Biblia y siempre tiene la respuesta a cualquier curiosidad que usted le da. Y desconfíe porque
La Biblia no se escribió para satisfacer nuestra curiosidad. O sea, hay cosas que la Biblia no dice. Y si la Biblia no dice, ¿para qué no la inventamos? Entonces, hay cosas que definitivamente pues no son para nosotros, pertenecen, dice la Biblia, hay cosas secretas que pertenecen al Señor. Ahora que está tan de moda esto de la escatología y todo eso, hay gente que le gusta hablar demasiado. Si la Biblia no dice algo, ellos quieren complementar lo que dice la Biblia. Pues no hagamos eso. No tengamos pena de decir no sé, o de decir puede ser, o de decir, bueno, hay diversas formas de interpretar eso, ¿verdad? Pero para hacer eso necesitamos pues tener un poquito, les digo, de humildad y no irnos como a endiosar nosotros. La Biblia está completa, la Biblia es perfecta, no le falta ni una tilde, nada. Ahí está todo lo que toda persona necesita saber. Y está claro, como decía al principio. Entonces, no vayamos a complementarla, no vayamos a meterle más. No. Lo que decimos de ir a consultar, de ir a internet, no dijimos, pero obviamente uno va a internet a buscar. Es para poder entender mejor lo que los primeros destinatarios entendieron. Entonces, eso es, mis hermanos, lo que quería compartirles con respecto a este género epistolar.